seguidamente tenemos el honor, ¿no?, de tener a una persona a la que le tengo tanto cariño como admiración, al profesor Miguel Teu. Es una referencia en cirugía refractiva y en glaucoma. Fijaros, estos dos mundos que se nos juntan a la hora de estudiar la biomecánica corneal. Y yo creo que tenemos una gran suerte porque vamos a hacer este espacio de tiempo que tenemos con él, un journal club con un paper que sacó increíble, que le dio la vuelta. Yo creo que le ha dado la vuelta a muchos de los conceptos que teníamos en glaucoma. Miguel, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y estar con nosotros. No, gracias a vosotros, Joaquín, Alfonso, gracias a Oculus, y es un placer compartir con todos vosotros este rato. Os voy a comentar un par de cosas muy sencillas. Yo creo que en aras de ahorrar un poco de tiempo vamos a ser un poco más rápido. De siempre he sabido que el tratamiento con análogos de prostaglandinas tópico en el glaucoma produce cambios en el colágeno, básicamente a nivel de cuerpo ciliar y de la esclera, y esto hace aumentar la salida del humor acuoso por la vía no convencional. Sin embargo, estos cambios no son específicos de estos lugares, sino que todo el resto del segmento anterior del ojo tiene también el tipo de colágeno que es degradado por las metaloproteasas, cuya expresión se ve aumentada por el tratamiento con prostaglandinas. De hecho, he visto que hay una leve disminución del canal central. Hay un aumento de la discordia, que no es propiamente un componente elástico de la córnea, sino un componente viscoelástico, es la parte viscosa de la córnea, por el tratamiento con prostaglandinas, que no se explica por el cambio que producen en la presión intraocular, aparte de otros cambios, como un cambio en la compresibilidad corneal, lo publicamos hace años. Si en un ojo de conejo le aumentamos la presión intraocular por la boca, la córnea se comprime de atrás hacia adelante, lógicamente, y la córnea se comprime más si ha estado tratado el conejo con prostaglandinas, el ojo con prostaglandinas, que si ha estado sin tratar o tratado con otro tipo de fármacos. De manera que hay un cambio en el componente biomecánico de la córnea, en alguna parte del componente biomecánico por el tratamiento con prostaglandinas tópicas. Entonces, hicimos un estudio muy curioso, es el que comentaba Joaquín. Ese estudio tiene su complejidad porque era un estudio considerando a sujetos recién diagnosticados de glaucoma que no tenían tratamiento previo con ningún fármaco, y se inició tratamiento porque estaba aconsejado, bien de glaucoma o de hipertensión ocular, con latanoprost una vez al día. Bueno, lo hicimos con los criterios de exclusión clásicos de los estudios de glaucoma, y medimos, entre otras cosas, lo que nos compete aquí, lo que nos interesa. Utilizamos el Corbis para medir la biomecánica corneal y la presión intraocular medida por Corbis antes de empezar el tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, lo comparamos con la presión que daba el ORA, la presión con corrección del ORA y la presión Goldman. Entonces, curiosamente, y aquí lo interesante es esta parte de aquí, es que el descenso de tensión que medimos, producido por prostaglandinas, si lo medimos con Corbis antes y después, es claramente inferior que si lo medimos tanto con Goldman como con ORA. El ORA tampoco consigue discriminar muy bien, y fijaos que la diferencia es de 4,6 a 7,8, es prácticamente 2 milímetros de mercurio menos de descenso tensional de lo que parece con Goldman, ¿vale? Esto quiere decir que el latanoprost baja la presión intraocular, que probablemente la baje menos de lo que parece y no sea tan más potente que el timolol como pensábamos, o sea que no sería el fármaco más potente, si efectivamente Corbis nos está midiendo la presión, compensando los factores biomecánicos que se alteran por el tratamiento con prostaglandinas. Entonces, aquí tenemos como a los 3 y a los 6 meses resultados sean estables en cuanto a la presión Corbis, o sea que no es un efecto transitorio, sino que es permanente, de la misma manera que los parámetros biomecánicos que cambian y se mantienen establemente cambiados, modificados por el tratamiento. Aquí se muestran los más importantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la amplitud de deformación, como se comentaba antes. Aquí tenemos unas gráficas de regresión lineal entre el valor del descenso de la presión tomado
con tonómetro Goldman y varios parámetros, y el cambio en varios parámetros biomecánicos medido por Corbis. Vemos que la relación es significativa. Luego, los parámetros biomecánicos que mide Corbis y el cambio en estos parámetros, en la deformation amplitude, en la ablation time 1 y el time 2, estos cambios en el parámetro biomecánico nos están explicando parte del cambio en la presión Goldman. De manera que, y esta explicación sobre el cambio en la presión cuando se mide con Corbis es mucho más evidente, lógicamente, porque Corbis está corrigiendo el valor de la presión precisamente basado en estos factores biomecánicos. Luego, podemos afirmar que el tratamiento con prostaglandinas cambia el componente biomecánico de la córnea, entre otras cosas porque baja la presión intraocular y eso cambia el componente biomecánico de la córnea, pero si compensamos por los cambios, por estos cambios biomecánicos, y esto lo hace Corbis, pues encontraremos que el descenso de presión no es tan acusado como pensábamos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues probablemente debiéramos de replantear el uso como primera línea terapéutica, por ser el fármaco más eficaz y bien tolerado, de las prostaglandinas de forma indiscriminada, e individualizar un poco más, porque probablemente no sean tan más eficaces a nivel de hipotensión ocular que producen que otros productos como el timolol, etc. Esta es la reflexión que quería hacer. Realmente se ha demostrado que las prostaglandinas son eficaces disminuyendo la tasa de progresión de glaucoma, luego son eficaces bajando la presión, pero quizá no lo bajen tanto. Para los que tengan interés, en este número de acta oftalmológica se publicó este trabajo hace unos meses y bueno, cualquiera que tenga interés o me lo comenta, lo lee y se puede ver. Y otro pequeño apunte sobre el queratocono, lo que habéis comentado antes. En un estudio distinto, complejo, todavía no publicado, midiendo varias cosas, decidimos comparar la presión de la BIOP, o sea, de la presión intraocular corregida biomecánicamente por Corbis, y la presión no contacto de Corbis, es decir, la que no está corregida biomecánicamente, la atometría de aire normal, por un buen aparato, pero una atometría de aire normal, en 65 ojos de queratocono. Básicamente eran pacientes que tenían queratocono en un solo ojo o en los dos ojos, ¿vale? Y entonces se incluían en el estudio. Entonces lo que comprobamos es, primero, en estos casos ya sabéis que es muy difícil la tonometría Goldman por el gran coma y el gran astigmatismo, de manera que es muy difícil tomar la presión de forma fiable y probablemente no sea fiable. Pero con tonometría de aire, que sí que se puede tomar de forma fiable, y la diferencia entre la BIOP y la tonometría de no contacto, como digo, la diferencia media era de 1,7, es decir, la BIOP es en promedio 1,7 milímetros mayor que la tonometría de contacto, y fijaos el rango es de casi 4 milímetros de mercurio. Es decir, que podemos tener una diferencia en casos extremos de hasta 4 milímetros de mercurio para un lado o para otro con relación a la presión normal. Y de forma curiosa, cuando utilizamos criterios que nos miden la severidad del queratocono, encontramos una regresión significativa entre estos criterios de progresión, de grado de progresión de queratocono, entre cuanto más avanzado es el queratocono, tanto mayor es la diferencia entre las dos presiones. Es decir, tanto más nos estamos confundiendo al tomar la presión si no corregimos la biomecánica de la córnea. Si es poco queratocono, nos confundimos poco, ambas presiones son parecidas, y si es mucho, nos confundimos mucho. Aquí tenemos la correlación, por ejemplo, con el espesor corneal central más delgado, medido por Pentacam, y la diferencia de presión intraocular, y la queratometría máxima con la diferencia de presión entre BIOP y no contacto. Esto es especialmente importante porque Corbis no corrige la toma de la presión con parámetros tomográficos. Es decir, que el hecho de que Corbis sea sensible al tomar la presión y corregir la biomecánica con criterios de severidad de queratocono tomográficos, quiere decir que efectivamente está compensando bien algo que se modifica en el queratocono. De manera que
ojo, cuando veamos un queratocono sin glaucoma, estos son pacientes sin glaucoma, no sé lo que pasará en gente con glaucoma, y sobre todo si está en el tratamiento con prostaglandinas, además de tener queratocono. Bueno, os comentaré que se ha descrito la progresión de un queratocono estable, fue en Japón hace unos pocos años, al iniciar tratamiento con prostaglandinas. Y bueno, quiere decir que probablemente en casos de queratocono moderado o avanzado sea muy bueno tener por lo menos una medida de presión biomecánicamente corregida para ser capaz de ver cuál es la presión real del ojo, si es que este parámetro es realmente importante. Aquí tenemos también la correlación con la elevación anterior, como es tremendamente significativa, a mayor elevación, mayor diferencia. Pues esto es todo, muchas gracias por vuestra atención, ahí tenéis mi correo si queréis contactar conmigo al margen del webinar para cualquier duda, pues encantado de poderlo. Bueno, enhorabuena, Miguel, no solo por la presentación, sino por el camino que abre este trabajo que me parece interesantísimo, no por las conclusiones a las que llega, sino por el camino que abre de futuras investigaciones, porque empieza a cuestionar muchos supuestos dogmas, ¿no? Quería preguntarte una cosa. No sé si has hecho el estudio, si realmente está haciendo una afectación de las propiedades biomecánicas. Entiendo que esta afectación de las propiedades biomecánicas será progresiva, no se quedará estancado con el uso de prostaglandinas al año. Y esto al final también se traduce en una modificación de la presión intraocular que te va a ir dando y realmente se va controlando al cabo del tiempo. Bueno, realmente no sabemos si los cambios biomecánicos son estables, es decir, alcanzas un grado de cambio biomecánico porque el grado de alteración de colágeno alcanza un máximo y a partir de ahí, es decir, si alcanzas un equilibrio en el turnover de colágeno corneal estable, no se sabe, y tampoco sabemos si estos cambios son absolutamente reversibles y en qué tiempo son reversibles. Entonces, bueno, ahí queda mucho por saber, Era la segunda pregunta, era si realmente ante una situación de esta, la modificación de tratamiento modificaba también las características biomecánicas. Vamos, insisto, felicidades por la vía de trabajo que has abierto. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Fenómeno.